Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crochet y Tejidos. El día de hoy les traigo un súper tutorial y voy a estar utilizando estos materiales que ven aquí. Hilo 2 milímetros de grosor, una tijera, una liga, una moñita y este es un gancho 2.0 con el cual voy a estar trabajando el día de hoy. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestro paso a paso. Antes de, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Recuerda que la suscripción es totalmente gratis. ¿Listo? Entonces, iniciemos con nuestro paso a paso. Voy a hacer el nudo deslizado para las chicas principiantes. Así. Voy a colocar la moñita sobre el gancho. Y ahora voy a pasar mi hebra por dentro de la moña. Deslizamos y ya ahí he asegurado. Voy a comenzar haciendo puntos bajos, la cantidad que ustedes quieran, o también va a depender del grande de la moñita que estén utilizando. Listo, lo único a tener en cuenta es que sea un número par y nada más. Listo, entonces vamos a continuar de esta manera hasta haber cubierto toda nuestra moñita. Listo, tratemos de que nos quede bastante tupidita. Y así vamos a continuar. Una vez hayamos completado toda la vuelta, vamos a cerrar en el primer punto que realizamos. Y voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, más 2 cadenas de separación, un total de 5 cadenas. Lazada. Me salto un punto y en el siguiente vamos a realizar un punto alto. 2 cadenitas, lazada, me salto un punto y en el siguiente un punto alto. 2 cadenas de separación, lazada, me salto un punto y en el siguiente un punto alto. Vamos a continuar esta secuencia hasta terminar toda la vuelta. Recuerden, para separar 2 cadenitas lazadas saltamos un punto en la base y en el siguiente un punto alto. Y esta es la secuencia que vamos a llevar. Así me va a quedar una vez completada la vuelta. Finalizo con 2 cadenas y cerramos en 1, 2, 3 cadenitas. La tercera cadenita deslizo. Vamos con nuestra siguiente vuelta y a formar nuestro motivo. Vamos aquí. 1, 2, 3 cadenitas y en este siguiente, sobre el punto alto, vamos a hacer un punto bajo. Levantamos 3 cadenitas, giramos y sobre este arco que hicimos aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Con las 3 cadenitas de inicio serían 4. Volvemos a girar y aquí sobre este punto alto derecho, si lo ven aquí, lazada, vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Entonces me queda así. Ahora aquí donde inicié los puntos altos, recuerden, ahí voy a entrar y vamos a vamos a deslizar y me va a quedar así. Vamos a elaborar el siguiente motivo. Aquí mismo voy a iniciar con 1, 2, 3 cadenitas, cerramos en el punto alto que sigue con un punto bajo, 3 cadenas y sobre el arco que hicimos 3 puntos altos. 1, 2 y este sería nuestro tercer punto alto. Giramos
y sobre este punto alto que está aquí derecho, ¿lo ven? Lazada, y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4, y vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el punto de inicio. Nuevamente 3 cadenitas, pasamos al siguiente punto y vamos a repetir exactamente lo mismo. Para iniciar 3 cadenas, giramos sobre el arco hecho, son 3 puntos altos, y si incluimos las cadenas sería un total de 4 puntos. 2 y 3 para un total de 4 con las 3 cadenas. Giramos y sobre este punto alto que queda aquí, 4 puntos altos. Así vamos a llevar esta secuencia hasta haber completado toda la vuelta. Cuatro puntos altos y nuevamente vamos a deslizar aquí en el inicio, y así van quedando nuestros motivos. Bueno, ya aquí he hecho el último motivo. Miren que no nos debe quedar ningún punto alto suelto, todos deben ir realizados sobre ellos un motivo. ¿Ven? Entonces ya aquí donde he cerrado al final, miren lo que voy a hacer. Aquí atrás se nos van a ir viendo estas cadenitas, esos son puntos, las cadenitas de los arcos que hicimos. ¿Ven? Ahí sobre cada motivo hay 3 cadenitas. En esas 3 cadenitas vamos a trabajar la siguiente vuelta. Entonces aquí donde terminé me voy a ir aquí y voy a deslizar en la cadenita. ¿Ve? Ahí donde está el motivo, en la parte de atrás, y levanto 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y una cadenita extra en esta vuelta. Lazada, voy al siguiente, a la siguiente cadenita, ven, del siguiente motivo, y hacemos un punto alto. Ahí son 3 cadenas que equivalen a un punto alto y 3 cadenas de separación en esta vuelta. Entonces aquí sería 1, 2, 3 cadenas, lazada, y aquí en el siguiente motivo, en la parte de atrás están las cadenitas, hacemos punto alto, 1, 2, 3, y en la siguiente cadenita un punto alto, 1, 2, 3 y punto alto, 1, 2, 3, lazada y punto alto. Entonces vamos a seguir esta secuencia hasta haber completado toda la vuelta. Una vez completemos la vuelta, estoy con ustedes nuevamente. Al finalizar vamos a cerrar 1, 2, 3 en la tercera cadenita. Ahí hacemos un punto deslizado y ya hemos completado toda la vuelta. Nos va a quedar así. ¿Lo ven? Ahora vamos a formar nuestro siguiente motivo tal cual hicimos en esta vuelta anterior. 3 cadenitas para iniciar y cierro aquí en el siguiente punto. Con un punto bajo levantamos 3 cadenitas y aquí hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Giramos y sobre este punto alto que se ve aquí derecho hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Lo ven? Giramos y aquí en el punto donde inicié vamos a hacer un punto deslizado. Es exactamente lo mismo que hicimos en esta vuelta anterior. 3 cadenitas, pasamos al siguiente punto alto y hacemos punto bajo.
1, 2, 3 cadenas, giramos y sobre el arco que hicimos de 3 cadenas hacemos 3 puntos altos, incluyendo las 3 cadenitas que equivalen a un punto alto, sería un total de 4. ¿Listo? Entonces 3 puntos altos, giramos y sobre este punto alto que se ve en dirección hacemos los siguientes 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos en el primer punto donde iniciamos, punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta completar toda la vuelta, exactamente como hicimos en la vuelta anterior. Bueno, miren, ya aquí he dado toda la vuelta y es así como me va a ir quedando. Ven qué bonito se ve nuestro lindo y hermoso coletero. Vamos a cerrar ya que al final vamos a hacer el último motivo de la siguiente manera. Miren cómo me ha quedado. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y estas 3 las voy a unir aquí, ven, en el inicio. Ahí voy a unir las 3 cadenitas con un punto bajo. 3 cadenitas, giramos y lo mismo hacemos nuestros 3 puntos altos arriba de esas 3 cadenitas. Giramos y sobre el punto alto aquí, que es el último, vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y el cuarto punto alto, y las vamos a unir igual aquí, ven, ahí donde inicié todo, ahí voy a deslizar y vamos a cortar nuestra hebra, vamos a sacar y nos vamos a ir a la parte de atrás, introducimos el gancho en todo el centro, pasamos la hebra hacia atrás y aquí en la parte de atrás vamos a ocultar la hebra, a cerrar bien nuestro labor para que así no se nos vaya a soltar. Miren, voy a pasar por aquí, tomo la hebra, ahí no se quiere dejar tomar y ocultamos hacia abajo. ¿No ven? Por aquí abajito volvemos a hacer un nudito y seguimos ocultando hacia abajo, y ya después si podemos cortar el sobrante. Y miren qué bonito queda nuestro lindo y hermoso coletero. Ahí me gusta hacerlos mucho ya que tengo 2 niñas pequeñas y me encanta colocarle cositas en sus cabellos. ¿Listo? Entonces, sin más, mis amores, espero que les guste, les sea de mucha utilidad y como siempre espero tenerlos en un próximo video. Entonces, hasta la próxima.